Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento, como todos los días, nuestro curso bíblico, donde estamos reflexionando la palabra de Dios, donde estamos queriendo conocer algo más de estos sagrados libros que Dios nos ha dejado como inspiración con el escritor sagrado, es decir, aquí la autoría es de Dios y el coautor es el hombre, es decir, aquí está la intervención divina y la intervención evidentemente también del hombre que dentro de su historia va escribiendo estos sagrados libros. No nos olvidemos que aquí encontramos una historia de salvación. Y esta es una reinterpretación, ¿verdad?, que el hombre está haciendo sobre su propia vida. Está mirando y está entendiendo y está leyendo desde Dios. Tampoco debemos olvidarnos que todo lo que tenemos por escrito, esto nosotros lo tenemos desde el momento en que Israel se encuentra en una situación bastante difícil, catastrófica, diríamos nosotros, cuando va al exilio. Y es en ese momento que el autor sagrado comienza, el pueblo en realidad, ¿verdad?, dirigido o acompañado por el autor sagrado, que luego lo pondrá por escrito, en reflexionar una situación tan difícil por la que estaba atravesando al ir al exilio. Entonces se hace la pregunta, ¿por qué nosotros estamos aquí? ¿Qué clase de Dios nosotros tenemos? ¿Quién es este Dios que nos acompaña? Y entonces procuran dar una respuesta. El problema no es Dios. El problema entonces, dice el autor sagrado, dentro del pensamiento de esta teología deuteronomística o deuteronómica, nos dice que el problema es el hombre, que se ha apartado de Dios, por lo tanto le llama en el sentido ya moral de su responsabilidad no cumplida, le dice hemos pecado. Y porque hemos pecado, entonces hemos caído en esta situación y viene como consecuencia el castigo. Pero aquí también nosotros, si comenzamos a pensarlo de una manera muy puntillosa y de una buena manera de reflexión, porque eso tenemos que hacer, lastimosamente algunas veces nosotros tomamos una interpretación libre, así como hacen los protestantes, sin pensar mucho, sin hacer mucha filosofía. Y entonces evidentemente que lo tomamos en una forma muy literal. Y entonces pensamos que el castigo es como algo enviado, ¿verdad?, por Dios. Algo entonces que Dios, o Anagari, ¿verdad?, como los dioses
paganos, como los dioses griegos, como Zeus, que tira su rayo sobre aquel que se ha portado mal. Sin embargo, la Biblia nos presenta el castigo, te habla del castigo, entre comillas, el castigo de Dios, pero el castigo que es como consecuencia de las acciones del mismo hombre. Esa es la gran novedad que verdaderamente nosotros encontramos en el Antiguo Testamento y la gran novedad que nosotros encontramos en el judaísmo. No podemos tirar toda la responsabilidad sobre Dios como que Dios es bueno o es malo. Dios te castiga, pero donde Dios es el que decide sobre tu propia libertad, te quita tu propia libertad y realiza aquello que a Él le place. No. La Biblia por lo menos te indica muy bien y por eso es que llama continuamente, y ahora estamos queriendo comenzar otro de los pasajes hermosísimos, ¿verdad? Porque hemos concluido de cierta manera, en una forma un poco rápida, un poco superficial ciertamente, toda la reflexión sobre la Torá, es decir, los 5 primeros libros. Ojalá después tengamos más tiempo, vivamos más, ¿verdad? Para poder hablar más aún sobre estos elementos de la ley. Hemos concluido recién 5 libros, pero recuerden que tenemos 73 libros que estudiar. Y entonces, si cada libro nos va a llevar 2 años de estudio, imagínense, dentro de 100 y tantos años vamos a estar más o menos concluyendo, y lo estamos haciendo de una manera, como le estaba diciendo, no tan profunda, ¿verdad?, como me gustaría hacerlo, pero entonces nos quedaríamos toda la vida hablando solamente de un libro o de algunos capítulos, ¿se entiende? Entonces lo importante es que ahora nosotros tengamos una visión global. Entonces ya hay a través de los autores sagrados que reflexionan sobre su propia historia. Y en la medida en que vamos conociendo, y en la medida en que vamos entrando y vamos entonces entendiendo este plan, esta historia de salvación, ciertamente que nos encontramos cada vez y mucho más profundamente entendidos dentro de lo que la Biblia nos está presentando. Tenemos que entender, tenemos que comprender, tenemos que saber cuál es esta estructura y cuál es el pensamiento que se nos quiere transmitir. Entonces, queridos hermanos, vamos a comenzar en una forma de nuevo muy general y muy amplia lo que nosotros le llamamos la historia profética. Vamos a comenzar por ahí, la historia profética. Y después dentro de esto vamos a entender lo que se llama los libros históricos. No se olviden que dentro de una macroestructura, cuando hicimos una introducción a la Biblia, nosotros hablábamos de la Torá y lo hemos desarrollado una partecita, pero como la ley de por sí, es como la constitución, decíamos. Pero recordemos que no se comienza con la ley o con la constitución de una nación. ¿Cómo se comienza un pueblo? ¿Cómo comienza a regirse? Y comienza a regirse con la convivencia, con las normas y las leyes que poco a poco el pueblo va teniendo, se va organizando y procura, ¿verdad?, vivir de acuerdo a esas reglas, de acuerdo a esos estatutos, a esos reglamentos que en la misma comunidad se van aceptando como comunidad. Ciertamente que cuando nosotros le llamamos que son libros inspirados, quiere decir que la comunidad está pensando desde lo esencial y fundamental de lo que significa su propia vida, y a eso nosotros le llamamos lo trascendente. Miramos hacia Dios, ¿qué es lo que Dios quiere? Miramos entonces esa tendencia y esa fuerza interior del hombre que está buscando algo más. ¿Y qué es lo que el hombre entonces está buscando? Está buscando su propia felicidad. El hombre que está buscando su propia realización. Y se da cuenta, por lo menos en la propuesta y el proyecto del Antiguo Testamento y de toda la Biblia, nos muestra que esta tendencia trascendental es encontrar el sentido de la propia vida, el sentido de la propia existencia. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Era el 15 de febrero de 2015 en Libia cuando estas imágenes llenaron de terror y conmoción al mundo entero. El Papa dice llevar esta fecha en su corazón y destacó el ejemplo y la firmeza en la fe de los 21 mártires ortodoxos coptos,
Lo ha expresado así en este videomensaje para la Jornada de los Mártires Contemporáneos. E quel giorno battezzati anche col sangue. Sono i nostri santi, santi di tutti i cristiani, santi di tutte le confessioni e tradizioni cristiane. Sono coloro che hanno imbiancato la loro vita nel sangue dell'agnello. Sono coloro del popolo di Dio, del popolo fedele di Dio. Condenó la tragedia perpetrada por extremistas religiosos y destacó que estos mártires fueron a trabajar al extranjero para mantener a sus familias. Che non solo cercano di avere pane a casa sua, ma di portarlo a casa con la dignità del lavoro. E questi uomini hanno dato testimonianza di Gesù Cristo. Sgozzati dalla brutalità dell'ISIS, morivano dicendo Signore Gesù, confesando il nome di Gesù. Agradeció a los obispos y sacerdotes de la Iglesia copta que les enseñaron a crecer en la fe. E ringrazio le mamme di questa gente, di questi 21 uomini che gli hanno allattato la fede. Sono le mamme del popolo santo di Dio che trasmettono la fede in dialetto, il dialetto che va oltre le lingue, il dialetto delle appartenenze. Durante la Jornada de los Mártires Contemporáneos, el Papa dio las gracias a Tawadros, Papa de la Iglesia Ortodoxa Copta, y al Arzobispo de Canterbury, Justin Welby, promotor del evento. El encuentro busca recordar el testimonio de los cristianos perseguidos en nuestros tiempos para que su memoria perdure como ejemplo para el futuro. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yara Ñe'e. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe'e. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
Queridos amigos de Ñandeyara Ñe'e, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñandeyara Ñe'e. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Esto ya lo he sufrido y el dolor no me desgarró, pues mi fe está puesta en ti, pues mi fe es lo que me sostiene aquí. No me sueltes, mi Dios, que soy tuya. No me sueltes, Señor, que soy tuya. Mi confianza está en ti. Tu gracia se desborda sobre mí. Tu mano es mi guía si mis ojos se ciegan de dolor. Mi confianza está en ti. No lo harás. Esto ya lo he sentido y tu amor no me defraudó. Estoy tan agradecida de recibir tus bendiciones. Hoy mi fe está puesta en ti. Hoy mi fe es lo que me sostiene aquí. No me sueltes, mi Dios, que soy tuya. No me sueltes, Señor, soy tuya. Mi confianza está en ti. Pequeña mi ofrenda, Señor, solo tú obras maravillas. Mi confianza
queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Nosotros estamos reflexionando, estamos estudiando sobre los libros que le llamamos de cierta manera, con un nombre, ¿verdad? Libros históricos, pero entra en la gran colección de la Biblia hebrea, entra como la historia profética. Y la historia profética, según esta división de nuevo de la Biblia hebrea, atención, estoy hablando de la Biblia hebrea, divide en dos partecitas. Esta primera parte, que son los profetas anteriores, y luego vamos a tener los profetas posteriores. Ahí ya vamos a entrar entonces sobre los libros proféticos, como le llamamos nosotros de una manera más directa. Pero de cierta manera estos 4 primeros libros que le damos el nombre o como subtítulo, la historia que encontramos aquí, los libros por lo tanto históricos, es como una historia que se va narrando de cómo se fue conquistando la tierra prometida y luego una vez que se conquista la tierra, cómo se va organizando todo lo que es la monarquía, la realeza, comenzando con Saúl, David, Salomón y así después va siguiendo y luego ya pasamos a el libro de los reyes. Se dan cuenta que hay una secuencia entonces, hay una secuencia. Aquí no es algo que pum, 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 ya pointe shui, sino que tenemos que mirar el caminar de la reflexión y del pensamiento bíblico. Y por eso encontramos después, estos son los reyes. Aquí encontramos la parte histórica. Y así sucesivamente, ¿se dan cuenta? Bueno, vamos a seguir entonces. La primera parte es entonces de carácter narrativo e incluye los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. La primera parte es lo que después nosotros le vamos a llamar también los libros históricos. La segunda parte está compuesta por los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas. Es decir, aquí tenemos 12 más 4, 16 libros. Y en el otro tenemos 4 libros. 16 más 4, 20 libros en esta historia profética. Los profetas anteriores, que sería entonces aquí el libro de Josué, Jueces, Samuel y Reyes, profetas anteriores, y luego los profetas posteriores, donde viene Isaías, Jeremías, Ezequiel, y luego tenemos los 12 profetas, que son también llamados profetas menores. Ahora, para distinguir estos dos grupos de escritos proféticos, ciertamente, porque estos son todos grupos proféticos, la tradición judía, ya a partir del siglo II antes de Cristo, dio al primer nombre de profetas anteriores y al segundo el de profetas posteriores. Vuelvo a insistir los nombres, porque la historia profética, según la Biblia hebrea, la volvemos a dividir en dos partecitas: los libros o los profetas anteriores y los profetas posteriores. Profetas anteriores y profetas posteriores. Que en los estudios que solemos hacer, a mí me gusta llamar sobre todo los libros históricos, ¿verdad? Pero los libros históricos vendrían a ser lo que ya hemos nombrado aquí, el libro de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Estos 4 libros. Incluso dentro de eso podemos meter, pero es interesante, hay que ver un poco cómo hacerlo, pero todo hay que argumentar, ¿verdad? Tenemos que argumentar. El libro de Ruth, por ejemplo. El libro de Ruth, normalmente a mí me gusta ubicarlo después del libro de los Jueces. ¿Pero por qué? Porque estos 4 capitulitos es casi como una continuación del libro de los Jueces. Porque el libro de los Jueces, desde el capítulo 17, comienzan situaciones difíciles y problemáticas. Y bueno, ante esas situaciones, esos problemas que comienzan a surgir, a ser cuestionadas, toda la problemática que surge entonces ahí en el Antiguo Testamento, nosotros de cierta manera vemos una cierta respuesta que encontramos, un aspecto positivo que encontramos también en esta comunidad, ¿verdad? Y eso es lo que nos presenta sobre todo el libro de Ruth, también entre tantos temas, ¿verdad?, que podemos encontrar en el libro de Ruth. Pero es importante que nosotros sepamos, por lo menos según la Biblia hebrea,
y según el judaísmo, que ya está del siglo II antes de Cristo. Son ellos que le están llamando así. No estamos inventando nosotros, no estamos diciendo nosotros, sino que en los escritos nosotros leemos que ellos ya le llamaban los libros, o mejor dicho, los profetas anteriores. Libro de los profetas anteriores. Y luego tenemos entonces el libro de los profetas posteriores. Tal vez pueda parecer extraño, que varios libros de contenido histórico, varios libros de contenido histórico, como los de Josué, Jueces, Samuel y Reyes, porque esto nos habla verdaderamente de historia, o más o menos se presenta como si fuesen libros históricos, hayan sido incluidos entre los escritos proféticos, Pero claro, aquí no es tan difícil entender esto de por qué son incluidos como parte de los escritos proféticos o la historia profética. ¿Por qué? Primero, luego ya por los nombres. Nosotros sabemos que está Josué, nosotros sabemos entonces que está el libro de los jueces, y aquí es prácticamente el contenido que encontramos, es casi como profetas que se encuentran. Está el libro de Samuel y están los varios reyes. Bueno, aquí también podemos entender, ¿verdad? Elementos de profetas, o sea, de anuncios y de denuncias. Porque el profeta pues lo que hace es eso, anuncia y denuncia lo que está bien y lo que está mal. Pero en fin, hay como una cierta pregunta y nos decimos así, parece extraño, porque esto parecen más bien libros históricos. Ya abro el paraguas y les digo, para que siempre nosotros estemos atentos, que los libros históricos, al final de cuentas, siempre tienen más teología que historia, ¿entienden? Entonces se le pone así el nombre de libros históricos, pero en el fondo, más que buscar escribir una historia, sucesos así bien concretitos que ir narrando y contando, aquí lo que procura transmitirse es la fe a través de una encarnación, es decir, a través de una realidad histórica, descubrimos nuestro caminar de fe, nuestra adhesión a Dios. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñan de Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yara Ñe'e de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos de Ñande Yara Ñe'e, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yara Ñe'e. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Oh dulce manjar, Cordero de Dios, me rindo ante ti en adoración. Vienes hasta mí, me llenas de paz. Jesús, Eucaristía, mi Dios y mi verdad. Con toda mi fuerza me entrego hoy a ti. Quiero alabarte, quiero decirte que te amo. No dejes que tema o me aleje de ti. Manténme a tu lado, quiero seguirte hasta el final. Presencia real, principio y final, misterio divino, milagro en el altar. Me postro a tus pies, mi Dios, mi Señor. Jesús, Eucaristía, recibe mi oración. Con toda mi fuerza me entrego hoy a ti. Quiero alabarte, quiero decirte que te amo. No dejes que tema o me aleje de ti. Manténme a tu lado, quiero seguirte hasta el final. Ten piedad, Señor, te ofrezco lo que soy, que se haga en mí tu obra, renuévame en tu amor. Ten piedad, Señor, te ofrezco
soy, que se haga en mí tu obra, renuévame en tu amor. Con toda mi fuerza me entrego hoy a ti. Quiero alabarte, quiero decirte que te amo. No dejes que tema o me aleje de ti. Manténme a tu lado. Quiero seguirte hasta el final. Hasta el final. Queridos amigos, seguimos con Ñandillara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la historia profética y nosotros estamos hablando y estamos procurando definir verdaderamente quién es el profeta, cómo se presenta un profeta, cuál es la realidad de un profeta, cuáles son sus características. Porque nosotros muchas veces estamos pensando, atención lo que les voy a decir, dentro de un estudio, ¿verdad?, del aspecto de la religión como tal. Esto se llama filosofía de la religión, es decir, lo pensamos y lo miramos desde un aspecto de la razón. Se habla de la religión baja y de la religión alta. La religión baja es todo aquello que al final de cuentas está ciertamente mirando hacia Dios, busca a Dios. En ese sentido no hay ningún problema, porque el hombre de por sí es un hombre que busca lo trascendente, se pregunta sobre la existencia de Dios, se pregunta sobre el ser que está más allá de su propia vida, ¿verdad? Porque si yo le veo al tú, le veo a las cosas que me rodean, me doy cuenta que no estoy solo en el mundo, ¿verdad? Y luego ya comienzo a preguntarme, ¿de dónde vengo yo? ¿Quién soy yo? ¿Verdad? Esa es la pregunta crucial, elemental, verdaderamente filosófica, esencial. Y esa es la primera pregunta, al final de cuentas, ¿verdad? O sea, el preguntarnos sobre nuestra propia existencia, quiénes somos nosotros. Y después desde ahí vamos a ir haciendo otras preguntas. Bueno, pero desde aquí nosotros podemos entender la religión baja, porque la religión baja nos está hablando de una respuesta, o nos está dando una respuesta a estas preguntas, y vemos todo lo externo o incluso la presencia de Dios como una cuestión más bien mágica, donde el hombre es simplemente un objeto, o el hombre es simplemente una partecita, pero totalmente dependiente en todo sentido de las fuerzas externas, Es como decir, el hombre no tiene capacidad de ponerse por encima de las cosas externas. En realidad, la Biblia, Génesis 1:26, primero te dice que somos imagen y semejanza de Dios, ya te abre el paraguas y te está queriendo decir que vos sos capaz, porque vos tenés toda la capacidad que Dios te ha dotado para que puedas desarrollarte y para que puedas vivir bien. Y luego, si ustedes siguen, capítulo 27, 28, 29, etcétera, le dice al hombre que hay que someter la creación. Pongo todo esto en tus manos para que puedas someter la creación, para que puedas llevarlo adelante. Bueno, si nosotros entendemos eso, entonces nos volvemos, entre comillas, nos volvemos verdaderamente dueños y nos volvemos también entonces hacedores de la propia creación. Somos co-creadores con Dios entonces en la misma historia de la creación del mundo. Ahora, nosotros seguimos entonces esa creación que Dios ahora puso en nuestras manos. Pero y sin embargo, dentro de la religión baja nosotros no nos damos cuenta de esto. La religión baja es todavía aquel que está esperando todo desde afuera. La religión baja, en síntesis, lo que desarrolla mucho es un pensamiento más bien o mitológico o un pensamiento totalmente también mágico. Yo no diría luego tanto en el aspecto mitológico, porque este género mitológico tiene una profundidad que incluso va mucho más allá también que del aspecto racional incluso. Uno tiene que entender bien entonces qué son los mitos. Atención.
No lanzar y no decir cualquier cosa sin saber. Hay que saber qué significa. Porque yo algunas veces escucho por ahí, ¿verdad? Algunos que se hacen guau de los científicos, de que lo sabe lo todo, y ¿y para qué gloria están diciendo? Quiere decir que no hay países, verdaderamente un lenguaje mitológico. El lenguaje mitológico incluso va mucho más allá que el aspecto simplemente racional. Mucho más que el aspecto racional. Son como algunas veces algunos pensamientos que uno escucha o lee en algunos escritos, ¿verdad? Que son reflexiones muy interesantes, pero que siempre después apuntan no simplemente a una razón, ¿verdad? Sino que apunta también a un aspecto mitológico, porque está tocando el aspecto trascendental, el aspecto sentimental del hombre, no simplemente la razón. Muchos escritos apuntan a eso, y hay lindos escritos, ¿verdad? Donde te conmueve y donde te llega y vos entendés muy bien. Tenés la capacidad de captarlo. Tenés la capacidad de ver mucho más allá de la razón, entonces. Se dan cuenta que el hombre, de cierta manera, es un ser bastante complicadito, pero que tiene otros elementos que van más allá de la simple inmanencia y de la simple razón, sino que apunta también a lo trascendente. Ahora, el peligro verdadero es cuando nosotros pensamos y nos quedamos simplemente en aspectos mágicos de la religión. Porque de por sí la religión no tendría que luego ser en ningún momento una cuestión mágica. No tendría que serlo. Pero eso es un descubrir. Tenemos que ir descubriendo. Porque si no, el peligro es que nos quedemos en lo mágico. ¿Por qué le digo que no tendría que ser mágico? Porque la palabra luego ya religión, religarse, quiere decir entrar en tu existencia. Eso quiere decir la religión. Y después de que vos te preguntes y te des una respuesta a vos, ¿quién soy yo? ¿Quién es el hombre? Entonces desde ahí surgirán las otras preguntas. Y entonces, ¿de dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Quién me creó? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Cuál es la razón de mi existencia? Entonces ya comienzan las preguntas. Y esas son preguntas existenciales. Y eso es religión. Religión es religarte, entrar y dar respuesta a tu propia vida. Dar razón a tu propio existir. Dar razón entonces al porqué de tu propia vida. Eso es religarse a tu esencia. Y ahí nosotros encontramos lo que le llamamos Dios. Eso es Dios. Dios es entonces la razón y la respuesta a nuestras incógnitas. ¿Por qué? Porque apuntamos siempre, no simplemente en lo inmanente. Lo inmanente podemos responder, no hay ningún problema. Uno puede preguntarse y puede ir respondiendo. Y a nivel científico, hasta cierto punto, en cuanto vamos desarrollando nuestra capacidad, vamos a responder. Pero cuando entramos en el aspecto trascendental, justamente entramos en otro aspecto esencial, sin el que no podemos vivir, porque es el que da razón y objetivo de nuestro propio caminar. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería.
Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Has cambiado mi vida, tantos sueños que hoy son realidad, tantos temores, tantas caídas y las barreras que contigo las pude superar. Y aunque a veces sienta que no es lo mismo, que tu presencia no puede llenar tanto vacío que hay dentro mío, y con mis dudas quiera irme hacia otro lugar.
vida pintado tu amor. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida pintado tu amor. Con cuánto color a mi vida pintado tu amor. Queridos amigos, seguimos con Yandillara Ñe Antiguo Testamento y estamos reflexionando, como yo les decía anteriormente, sobre uno de los elementos fundamentales. Aquí se encuentra la clave, aquí se encuentra, digamos, la fuente, de donde comienza a zampillar, como se dice, o sea, a salir. Es la fuente de donde sale el agua, es la fuente, por eso es fuente, ¿verdad? Que después comenzará a correr. El agua que va naciendo, aquí nace. En la historia profética nace el aspecto religioso, aquí nace. Porque el profeta, diga tuyo kinini, ¿qué cosa? No solamente lo negativo, también lo positivo. Y te felicita y te aplaude y se va y le dice al rey, verdaderamente te has comportado como Dios quiso, te has comportado como la autoridad del Señor te había pedido. Pero pese y la reya, y entonces, esto es lo que a nosotros nos tiene que ayudar, queridos hermanos, para entrar, ¿verdad? Darnos cuenta, dar pasos concretos en nuestra vida cristiana. Porque nosotros estamos viniendo, ¿verdad? Del Tanakh, o sea, el Antiguo Testamento, y nosotros decimos que todo eso se realiza en la vida cristiana. Y la vida cristiana con Jesucristo es ese llamado a una vida totalmente y absolutamente perfecta, ¿verdad? El camino a la perfección. Seguramente que no llegaremos, ¿verdad? Al 100%, pero por lo menos ya haré como bebé peñanderesa PA, pero esa caña de peñandera P, ¿verdad? Entonces tenemos aquí los elementos necesarios y suficientes para ser felices. Tenemos los elementos necesarios y suficientes para hacer bien las cosas. Pero eso depende de nosotros. Eso va a depender de nuestra conversión. Entonces, anivo y que la ña yerurevete hina ya de yara ella po la senda ya posea. Porque Dios no va a hacer eso. Vos tenés que hacer. Vos tenés que darte cuenta de que Dios ya te dio todo. Y entonces, en todo caso, Dios te va a ayudar. ¿Y saben cómo Dios te va a ayudar? Y aquí está. Y por eso yo le estaba diciendo que el elemento fundamental y profundo que encontramos en la Biblia es el elemento de la historia profética. Porque la historia profética nos está hablando y nos está diciendo que nosotros vivimos y respondemos de acuerdo a esos valores que nosotros entendemos desde Dios. Y somos nosotros entonces quienes somos responsables hoy de ponerlo en práctica. Pe ñandeña henduekwe, pe ñande yeikwa, a pe ñande yaguereco a pe ñande a punto v. A eso nosotros vamos a responder. Y a eso es lo que justamente la palabra de Dios nos está indicando. Nos lleva hacia eso. Para que nosotros podamos vivir, entender, realizar, caminar, hacer lo que nosotros aquí estamos leyendo y entendiendo desde Dios. Dios no va a hacer por nosotros. Vamos a seguir un poquitito más esta historia profética. Decíamos entonces que Dios habla a través de los acontecimientos. Eso ya sabemos. Y lo volvemos a insistir, lo volvemos a subrayar. Es la característica de la interpretación profética de la historia. Interpretación profética de la historia, Yo había hecho la definición, ¿verdad?, de esa frase con los alumnos. Ahí repetíamos siempre en Yapucamijanguá, ¿verdad? Yo recuerdo el padre Estupiñán, cuando venía en aquel tiempo y hacía cosas maravillosas, ¿verdad? Sobre la catequesis. Cada año venía y daba 3 días de cursos catequéticos, una maravilla, ¿verdad? Un sacerdote espectacular. El padre Estupiñán, cuando hablaba sobre todo del aspecto histórico, historia de la salvación,
Y cuando se definía la historia, ¿qué es la historia? La historia, sucesos sucedidos sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos. Él entonces nos está diciendo, ¿verdad? Son los sucesos sucedidos sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos. A ver, entonces es como un trabalengua, ¿verdad? Entonces que nos hace entender en dónde se realiza la acción de Dios. La acción de Dios se realiza en tu vida, en el día a día, en las cosas que estás haciendo. Si vos no estás viviendo bien, si vos no estás haciendo bien las cosas, entonces ahí vos ya te das cuenta que entiende ella, voy a peña de ya y votar. Entonces no piense que yo estoy haciendo bien con Dios porque miro al cielo y no sé qué cosa, y ahí va todo bien. Y aquí en mi vida de todos los días y hago cualquier hora y hago cualquier cosa. No, porque aquí te está diciendo bien. Es la característica de la interpretación profética de la historia. Profética de la historia. Es decir, en tu historia se tiene que realizar esa acción de Dios. Esta visión entonces que los profetas tenían de la historia no solo se encuentra en sus propios escritos, sino que también se trasluce en los libros de la Biblia comúnmente llamados históricos. Esto se trasluce en todos los libros de la Biblia. Comúnmente nosotros le llamamos los libros históricos. Entonces, ¿qué significa eso? Que de repente nos están narrando situaciones concretas en que el hombre, ¿verdad? O el rey, o el pueblo, o quien sea el personaje que es narrado ahí, está cometiendo o una acción positiva o está realizando una transfugia. Entonces enseguida, ¿dónde se realiza eso? Y se está haciendo allí en tu realidad, ¿entendiste? En la realidad de todos los días, en el aspecto histórico, ahí se está realizando. Aupeare con la APG Iñandejina, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que nosotros actuar? ¿Cómo nosotros tenemos que vivir? ¿En dónde tenemos que llevar el aspecto religioso para una vida concreta? Y eso lo vamos a llevar a nuestra propia vida, queridos amigos, queridos hermanos. Eso lo tenemos que llevar en el día a día, en el caminar, en la secuencia de nuestro obrar de todos los días. Y por eso te está diciendo, se traslucen los libros de la Biblia, que comúnmente también nosotros le llamamos libros históricos. Es decir, le llamamos libros históricos. ¿Por qué? Porque estamos mirando y estamos reflexionando y estamos entendiendo que nuestro caminar de todos los días dentro de nuestra historia ahora es leído ese caminar desde Dios. ¿Y lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien? Si lo estoy haciendo bien, evidentemente que esa es la gracia de Dios que está ahí enfrente mío. Entonces, queridos amigos, esta historia, ¿verdad?, profética es la central y la elemental, porque de aquí después sacamos como conclusión las reglas, las normas, es decir, la Torah. Y después de los libros sapienciales, es decir, la tercera parte de la Biblia, vamos a tener nuestra reflexión, que es una reflexión sapiencial, que nos va a ayudar verdaderamente a qué cosa, de nuevo aquí a lo central, a una historia de nuestra vida, para que aquí se sienta esa fuerza de la profecía. Me despido del día de hoy. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñandeyara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.